Muy buenas tardes y muy buenas noches, queridos amigos. Sean todos bienvenidos a esta conferencia, ¿Cómo superar el estrés en 3 minutos? Tal como lo dice esa diapositiva, una técnica tan sencilla como extraordinaria, tan fácil como poderosa y tan rápida como maravillosa. Eso es precisamente lo que vamos a conocer hoy. Y todo lo que voy a estar compartiendo con ustedes, que dicho sea de paso les agradezco su presencia esta tarde y esta noche aquí, según el país en donde estén. Todo esto que voy a compartir lo voy a hacer con muchísimo amor y también con profundo agradecimiento hacia la persona, hacia ese profesional de quien he tomado toda esta maravillosa información y sabiduría, que es el doctor Ángel Escudero, a quien en cada oportunidad que tengo, pues le agradezco públicamente todo lo que he aprendido de él y hoy me siento sumamente entusiasmado de poder estar compartiéndolo con ustedes porque es una información que no tiene desperdicio y que a cualquier persona le puede cambiar la vida. De tal manera que, aparte de agradecerles que hayan aceptado esta convocatoria y que estén aquí, quiero que presten muchísima atención, que abran sus corazones y que tomen con absoluta relevancia y con muchísimo énfasis e importancia todo esto que voy a compartir con ustedes, porque no sabemos en qué momento de la vida nos hace falta activar este recurso y además, si lo hacemos un hábito, nuestra existencia va a mejorar en todos los sentidos, desde respuestas positivas a nivel biológico, fisiológico, inmunológico y psicológico, hasta mejor vibración, mayor bienestar, mejor desempeño cerebral y la activación de la mayoría de nuestras facultades y recursos en su más alto desempeño. Muy bien, voy a parar un momentito el chat para que podamos concentrarnos en todo esto y ya más tardecilla volvemos a abrir. Permítanme un segundito, voy a desactivarlo. Y yo creo que ya está desactivado. Vamos a ver si me confirman por allí. Sí, muy bien. ¿Cómo superar el estrés en 3 minutos? Las emociones no son inocentes. Esto es muy fundamental entenderlo. Ninguna emoción es neutral y ninguna emoción deja de desencadenar respuestas, procesos, interacciones en el organismo. Desde interacciones bioquímicas entre células, que podrían ser muchas veces miles y miles de interacciones bioquímicas por segundo, hasta detonar descargas eléctricas en el cuerpo o la producción bioquímica de sustancias, algunas conocidas como neurotransmisores, otras como hormonas, y toda una cantidad de procesos biológicos que en una maravillosa sinergia y consonancia se ponen en marcha cuando tenemos pensamientos. De tal manera que si estos pensamientos son de índole negativa, es evidente que nuestro organismo, nuestro cerebro y nuestra fisiología nos va a acompañar armónicamente en virtud de la naturaleza de ese pensamiento. ¿A qué me refiero con esto? A que nuestro maravilloso cerebro, nuestro impresionante organismo, esa sofisticada máquina que tenemos, no es incongruente. Nuestro organismo en pleno siempre va a tratar de acompasar y acompañar la naturaleza de nuestros pensamientos, la naturaleza de nuestros sentimientos. Nuestro cuerpo sería absurdo que tuviese una respuesta biológica positiva si nosotros estamos teniendo pensamientos negativos. Sería incoherente y absolutamente incongruente, ¿verdad que sí? Si tenemos pensamientos positivos, pensamientos constructivos, pensamientos cargados de entusiasmo, de creatividad, de genialidad, es obvio que nuestro organismo tiene que acompañarnos con una respuesta fisiológica positiva, con una respuesta biológica en plenitud positiva, con una respuesta neurológica positiva. Es lo normal. Todo eso
Es así porque nuestra máquina está diseñada con una altísima perfección. Esto también nos hace entender la enorme responsabilidad que todos tenemos a la hora de emitir juicios, a la hora de emitir criterios, a la hora de darle atención y enfoque a nuestros pensamientos, tomar muy en cuenta esa misma charla mental que todos tenemos, porque es muy normal que la mayoría de nosotros tengamos conversaciones permanentes con nosotros mismos. Eso sucede en nuestro fuero interno. Ahora, según la naturaleza de esas conversaciones que mantenemos permanentemente con nosotros mismos, según ello vamos a estar desencadenando permanentemente también procesos fisiológicos, interacciones bioquímicas, neurotransmisores que se van a estar fabricando a partir del hipotálamo, hormonas que pueden estar descargándose en nuestro torrente sanguíneo a partir de algunas glándulas endocrinas y un sinfín de procesos impresionantes que son maravillosos cuando son convenientes, cuando entran en marcha en virtud de un contexto adecuado. Pero cuando el contexto es inadecuado, cuando la respuesta es inconveniente, trae un precio muy fuerte para cada uno de nosotros, llegando a desencadenarse en algún momento patologías, enfermedades, debilitamiento del sistema inmune, infarto, accidente cerebrovascular y muchísimas circunstancias que pueden llegar a ser totalmente perjudiciales. De tal manera que la invitación es precisamente a que empecemos a tomar conciencia con un grado importante de madurez y dándole una dimensión de relevancia a cada uno de nuestros pensamientos, a todo aquello que está sucediendo en nuestro fuero interno por nuestra intelectualidad, por la forma en cómo procesamos todo aquello que sentimos, que experimentamos y, por cierto, lo que interpretamos, porque nuestras interpretaciones también vienen acompañadas de una muy buena dosis de bioquímica, de esas mismas interacciones de las que he estado hablando. Entonces, si una persona está pasando por una circunstancia desagradable y sumado a esa circunstancia desagradable, la persona comienza a brindarle muchísimo drama, muchísimo dramatismo interiormente a eso que le está sucediendo y comienza a engrandecer, a magnificar aquella circunstancia, no se da cuenta, pero está llenándose de una enorme toxicidad en su cuerpo por todo lo que he estado comentando, porque el organismo no tiene otra cosa que hacer que acompañar a la naturaleza de ese tipo de pensamientos. Es lógica y además nos permite entender la impresionante congruencia que mantiene esa máquina sofisticada que llamamos cuerpo. Ya cuando comenzamos a tomar muy en serio, con madurez y adultez, esta realidad que muy pocas personas conocen, parece mentira, pero es así. Ustedes paran a cualquier persona en la calle y lo más probable, a menos que sea profesional de la salud o tenga algún tipo de relación con estos conocimientos, pero la persona promedio, usted la para en la calle en este momento y le hace una pregunta sobre este tema que estamos desarrollando aquí y la gran mayoría no lo conoce. Y eso nos otorga una profunda ventaja, el poder tener un grado importante de conciencia sobre esta realidad que afecta para bien o para mal nuestra existencialidad. Muy bien, ¿qué es el estrés? El mundo moderno, como digo aquí en la lámina, confunde el estrés con proactividad. La sociedad generalmente ve con buenos ojos a esas personas que permanentemente están activas y nos hace pensar que son individuos proactivos, que son individuos que se están moviendo en todo momento y están realizando toda una cantidad de tareas al mismo tiempo, de forma simultánea, y aquello nos puede producir incluso admiración. Pero hay una línea muy delgada
muy fácil de quebrarse, muy quebradiza, entre esa proactividad y según lo que esté sucediendo en el fuero interno de esa persona, precisamente por darle tanta importancia a todos esos eventos que tiene que manejar simultáneamente, si esa persona no está acompañando esa supuesta proactividad con pensamientos altruistas, positivos, empoderantes, pensamientos constructivos, reinterpretando y rediseñando cada circunstancia que le ocurre, esa persona sin darse cuenta puede estar cayendo en una situación muy negativa, que es la de estar constantemente estimulando a que su organismo active un proceso fisiológico de estrés. Y cuando esto sucede así, la persona poco a poco está extinguiendo su vida sin saberlo. Cada día está debilitándose más, cada día está aprovechando menos sus recursos y sus facultades, y cada día está rindiendo menos en su vida. Y además no disfruta tanto su vida porque ha tenido esa distorsión en función a creer que la normalidad de su existencia es estar en una permanente angustia, en un permanente estrés. Y no, podemos ser personas que realizamos múltiples tareas, claro que sí, pero desde el bienestar. Podemos ser capaces de reinterpretar todo aquello que nos acontece con una dosis importante de inteligencia que nos permita connotar aquello que sucede de una forma productiva, de una forma provechosa, de una forma conveniente. Es decir, independientemente de lo que sucede afuera, lo más importante es cómo entra esa información a cada uno de nosotros. Como dice un refrán, no es lo que sucede, es qué haces tú con lo que sucede. ¿Cuál es la respuesta que das a aquello que sucede? Allí es donde radica el mérito. Allí es donde se activa ese grado coherente de inteligencia que puedas tener. Precisamente porque eres capaz de darle una reinterpretación al acontecimiento de una manera que cuando la internalizas sin esa carga emocional que pudiese estar perjudicándote a todo nivel, como vamos a ver un poco más adelante. Ahora, ¿qué es el estrés? El estrés, en términos biológicos, es la sobreexcitación de uno de nuestros dos sistemas nerviosos. Nosotros tenemos realmente un sistema nervioso, pero se divide en dos. Se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Es igual que el cerebro, tenemos uno, pero se divide en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Por eso podemos decir metafóricamente que tenemos dos cerebros, y también metafóricamente podríamos decir que tenemos dos sistemas nerviosos que están permanentemente compensándose, complementándose, están interactuando. Cuando activamos el sistema nervioso simpático, allí experimentamos estrés, porque ese sistema nervioso, que es maravilloso, que es también muy impresionante, necesitamos activarlo bajo ciertos contextos, bajo ciertas circunstancias, ya que todo esto va a integrar toda una cantidad de respuestas en nuestro organismo necesarias para combatir o hacer frente a lo que está sucediendo. Eso lo vamos a ver en la próxima lámina, en donde voy a hablar de los mecanismos del organismo. Pero un poco para ir dándole unas pinceladas, nuestro sistema nervioso simpático se activa porque hay una necesidad de que él se active. Y él se activa para cumplir unas funciones en las cuales ciertas condiciones fisiológicas, neurológicas y bioquímicas tienen que transformarse, tienen que distorsionarse para poder dar una respuesta óptima, adecuada a aquello que está sucediendo, siempre y cuando aquello que esté sucediendo sea cónsono con la respuesta.
El problema es, y eso es precisamente lo que vamos a entender parte hoy en esta conferencia, el problema es que muchas veces nuestro organismo reacciona con una dosis de estrés ante circunstancias que no son adecuadas para que el estrés se active. Porque tenemos la tendencia de dramatizar las cosas y generar una respuesta permanente de estrés en nuestro cuerpo, y eso es precisamente lo que nos está perjudicando. Por eso es que les pido que presten muchísima atención en este sentido. El estrés, fisiológicamente hablando, viene a ser la estimulación de las glándulas suprarrenales, que son dos glándulas que están por encima de los riñones, y estas producen adrenalina, así como producen la famosa hormona cortisol. La adrenalina tiene una función muy importante. La adrenalina distorsiona el reparto sanguíneo. ¿Por qué? Porque la adrenalina va a privilegiar a los músculos. Es necesario que sea así. Ante una respuesta de estrés, es necesario que los músculos tengan más sangre que los órganos. Porque tenemos un grado o una cantidad finita, una cantidad limitada de sangre. Entonces no podemos tener los músculos llenos de sangre y los órganos llenos de sangre. Si tiene más sangre la parte orgánica, entonces los músculos tienen menos sangre. Y si tienen más sangre los músculos, entonces los órganos tienen menos sangre. No puede ser de otra manera. El riego sanguíneo de los músculos está muy vinculado al sistema nervioso simpático, y el riego sanguíneo de los órganos está totalmente vinculado al sistema nervioso parasimpático. Ahí podemos ir evidenciando la impresionante complementación que tienen ambos sistemas nerviosos, metafóricamente hablando. Entonces, el estrés como tal, una vez que la adrenalina está en la sangre, distorsiona el reparto de esa sangre para privilegiar el llenado sanguíneo de los músculos. ¿Para qué? Para que los músculos tengan más fuerza. Al tener más riego sanguíneo, también están teniendo más oxígeno, están nutriéndose mejor los músculos y por ende hay más fuerza. Pero a un precio muy costoso, porque se están quedando los órganos literalmente sin sangre o con poca sangre, a su vez con poco oxígeno, a su vez con poco riego de nutrientes. No obstante, si el estrés es una respuesta adecuada, si es una respuesta que se corresponde con la situación, está absolutamente justificado el que sea así. Pero entre otras cosas, el cerebro también se queda con poca sangre. El corazón también se queda con poca sangre. Esa es la razón por la cual con el estrés hay un incremento del pulso, hay un incremento importante de los latidos del corazón. Es obvio. ¿Por qué el corazón apura su ritmo? Es simple. Necesita apurar el ritmo para poder seguir obteniendo la cantidad de sangre requerida, pero esta vez lo logra con mayor esfuerzo, ya que la sangre está yendo con mayor cantidad, con mayor volumen a los músculos. El corazón, que va a requerir un mínimo de sangre, lo consigue, pero a costa de subir su ritmo. Trabaja más para conseguir lo mismo. A diferencia del bienestar, de una respuesta biológica positiva, en donde el corazón recibe su sangre prácticamente sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Lo mismo ocurre en el cerebro. Cuando tenemos estrés, nuestro cerebro está recibiendo menos sangre de la que requiere. De tal manera que en ese sentido, los capilares cerebrales están un poco vasoconstriccionados y el cerebro obtiene menos sangre y menos oxígeno. Y es normal, es absolutamente lógico que el cerebro, ante estas circunstancias donde su nivel de combustible ha bajado tanto, él tiene que desconectar algunas partes
para poder desempeñarse con esa cantidad mínima. Hay muchas máquinas que funcionan así también y que el cerebro pues es una máquina sofisticada, maravillosa. El cerebro sabe que no está disponiendo del combustible necesario para trabajar de manera eficaz y comienza a desconectar algunas partes que no les da prioridad en ese momento según esa eventualidad producto del estrés, para darle prioridad a lo que sí podría estar conectado con respuestas automáticas, respuestas instintivas, respuestas de supervivencia, parte del hipotálamo, parte del cerebro límbico, parte del cerebro reptiliano, esa parte más primitiva y reactiva que tenemos. Esa parte se queda, digamos, trabajando. La amígdala cerebral se queda trabajando, pero otras partes, como por ejemplo la neocorteza, que es la parte racional, la parte pensante, la parte que nos permite sopesar, la parte que nos permite crear, la parte que nos permite tener criterios, conceptos, etcétera, esa parte queda temporalmente algo desconectada. ¿Por qué? Porque el cerebro, repito, está recibiendo menos sangre de la que requiere. Pero en ese contexto adecuado para el estrés está bien. Y les voy a explicar con mayor profundidad este tema en esta nueva lámina. Mecanismos del cerebro. Nosotros tenemos varios mecanismos, no solamente estos dos, pero para efectos de esta conferencia he querido hacer reseñas de estos dos. Mecanismos de adaptación y mecanismos de supervivencia. Mucha atención aquí. Cuando tenemos estrés, el mecanismo que se activa es el mecanismo de supervivencia. El mecanismo de supervivencia está íntimamente relacionado con el riesgo más una respuesta de lucha o huida. Y en todo caso podría ser también una respuesta de bloqueo. Suele ocurrir. Sea como sea, esto responde a una necesidad de supervivencia. Sea que la persona luche o sea que la persona huya, responde a una necesidad de supervivencia. Hay un riesgo, hay un peligro, el cerebro así lo interpreta y activa esa respuesta. Y en cuanto a los mecanismos de adaptación, también hay un riesgo o ante un riesgo, los mecanismos de adaptación, al contrario, responden logrando percatarse de oportunidades, logrando ver en ese abanico opciones, logrando captar que en esa circunstancia que por supuesto involucra cierto nivel de riesgo, hay oportunidades de responder de forma diversa. Y para eso tiene también una motorización y para eso tiene una cantidad importante de facultades el cerebro para articular en función a ese mecanismo de adaptación que a su vez está activándose en relación al acontecimiento. Y en cuanto a los mecanismos de supervivencia, sucede exactamente igual. Después de una evaluación de riesgo, el cuerpo activa toda una cantidad de respuestas, articula una cantidad de circunstancias fisiológicas, biológicas, musculares, neuronales, etcétera, para dar respuesta a una situación en donde lo más probable es que o se luche o se huya de ahí. O en el caso que ocurre, como les decía, de quedarse paralizados, que también el cuerpo, aunque parezca un poco paradójico, el cuerpo lo hace porque entiende que es una medida de supervivencia, así como algunos animales son capaces de paralizarse y uno dice popularmente que el animal se hace el muerto. Bueno, eso es una respuesta instintiva que nosotros prácticamente también tenemos de forma instintiva, de igual manera, porque nosotros somos prácticamente animales racionales, pero venimos de ese reino. Entonces, también tenemos esa información implícita en nuestra programación y es muy probable que ante ciertas circunstancias
nos quedemos paralizados. Muchas veces hay un margen de error en todo esto. Es normal porque son situaciones extremas. Muy bien, hay algo aquí, está funcionando el chat todavía, ¿no? Me da la impresión, ¿no? Ah, ya entiendo. Muy bien, muy bien. Ya voy a continuar, estaba conversando algo aquí. Bien, seguimos aquí. Perfecto. Entonces, haciendo una pequeña síntesis hasta aquí, sabemos que los pensamientos, las emociones o los sentimientos no son inocentes, todos traen respuestas para nuestro organismo, respuestas fisiológicas, respuestas biológicas o neurológicas. Sabemos que el estrés se produce en virtud de la activación de adrenalina y cortisol que se vacían en nuestro torrente sanguíneo, y esto distorsiona el que el reparto sanguíneo y los músculos reciben más sangre y los órganos reciben menos, y esto se hace necesario porque los músculos necesitan más fuerza y para ello reciben esa cantidad mayor de combustible, lo cual es adecuado y conveniente en virtud de la circunstancia de peligro extremo. Y también sabemos que poseemos muchos mecanismos en el cerebro, y dos de ellos que están relacionados con esta charla de hoy son los mecanismos de adaptación y los mecanismos de supervivencia. Esta pequeña síntesis la hice porque veo que ha seguido llegando gente a la sala. Muy bien, hablemos más hondamente de los mecanismos de supervivencia. Ya les decía que están relacionados con respuestas de lucha o huida. A prestar atención aquí porque esta parte es fundamental, ya que nosotros como sociedad estamos muy adaptados a mantener de forma encendida el mecanismo de supervivencia cuando no es necesario en la mayoría de los casos. Como dice ahí en la lámina, el 80% de las personas mantiene activos sus mecanismos de supervivencia cuando en realidad estos no ayudan a adaptarse. ¿A qué me refiero con esto? Recuerden que les decía que hay mecanismos de supervivencia y también de adaptación. Bueno, probablemente en unas circunstancias normales donde la persona va a su trabajo todos los días, tiene que lidiar con algunas circunstancias producto de desafíos o retos normales de su trabajo, luego enfrentarse al tráfico, luego llegar a su casa, resolver las inconveniencias, besar a su mujer, besar a sus hijos, cenar, dormir. Una vida normal, una vida cotidiana, no debería estar activando permanentemente un mecanismo de supervivencia. En el pasado, cuando vivíamos enfrentándonos a fieras, cuando éramos trogloditas, cuando estábamos en cavernas, vivíamos en un constante peligro. Nuestra supervivencia estaba amenazada, era normal. Permanentemente habían animales que nos trataban de devorar, habían depredadores. Además, el hombre vivía de la caza, tenía que estar cazando animales, tenía que estar enfrentando animales, y todo eso, ese terreno hostil, ese territorio tan difícil, pues obviamente estimulaba una activación del mecanismo de supervivencia del cuerpo. Claro, la situación así lo ameritaba. Tenía que estar enfrentándose permanentemente a animales, a otras tribus, había guerras. Era una circunstancia sumamente hostil y era normal que los mecanismos de supervivencia estuviesen activos. No obstante, como les decía, en una vida normal, salvo que estés en Venezuela, que ya es una cosa irregular, pero en una vida regular, en una vida normal, en un país civilizado, por muchas situaciones un poco adversas que puedas tener, no deberías tener activo el mecanismo de supervivencia.
Porque el mecanismo de supervivencia solo te da la oportunidad de luchar o huir. Y tú no tienes que estar luchando permanentemente ni con el conductor que va al frente de tu carro o de tu coche porque resulta que se te atravesó. Tú no tienes que estar luchando con tu esposa porque en algún momento las cosas no están saliendo bien. Tú no tienes que estar pegándole o gritándole a tu hijo porque se portó mal. Tú puedes hablar con él, tú puedes hablar con tu esposa, tú puedes tener un grado de tolerancia y flexibilidad para no estar pegándole 4 gritos a un conductor que en un momento de distracción tuvo un acto de torpeza. Es decir, no hay necesidad de dramatizar todo aquello que nos acontece con cotidianidad. Hay personas hoy en día que pelean en el trabajo, pelean en su casa, pelean con sus hijos, pelean con su esposa, pelean con el vecino. Andan en todo momento con el escáner de lo que no está bien activo. Andan olfateando qué es lo que no está bien para criticarlo, para reclamarlo, para quejarse, para buscar problemas. Y esas personas, sin saberlo, están manteniendo una activación constante de su sistema de supervivencia, de su mecanismo de supervivencia. Pero es que ese mecanismo de supervivencia no sirve a menos que vayas a pelear o a menos que vayas a huir. Solo en esos casos extremos es que tenemos que activar ese mecanismo. Si estamos de frente con un maleante, con un malhechor, un delincuente que nos quiere robar, allí sí es conveniente y necesario además activar el mecanismo de supervivencia. Pero no cuando estamos frente al volante de nuestro vehículo y resulta que el carro que tenemos más adelante va lento, medio atravesado. Ahí no tenemos que activar el mecanismo de supervivencia. ¿Ven la diferencia? La mayoría de nosotros confundimos problemas con desafíos. La vida es dinámica, queridos amigos. La de ustedes y la mía, la de todos. La vida es dinámica. La vida permanentemente nos va a estar generando circunstancias desafiantes. Nos está permanentemente presentando retos a vencer, que la única forma que nosotros podamos superarlos es siendo una mejor versión de lo que somos. Porque el mundo evoluciona gracias a que existen desafíos, gracias a que las cosas no son tan fáciles como quisiéramos. Gracias a eso es que evolucionamos, gracias a eso es que desarrollamos destreza, gracias a eso es que perfeccionamos nuestros recursos, gracias a eso es que activamos nuestras facultades. Si no hubiera nada que resolver en nuestra cotidianidad, entonces no avanzaríamos en la vida, no evolucionaríamos, no desarrollaríamos nuestros recursos, no desarrollaríamos ni entrenaríamos nuestras herramientas naturales, nuestras facultades. La única forma de activar nuestra creatividad, nuestra genialidad, nuestra inteligencia es enfrentándonos a desafíos. Pero no son problemas en su mayoría, son desafíos. Porque cuando nosotros bautizamos o etiquetamos a una situación como un problema, le estamos otorgando como significado una situación trágica, una situación estresante de por sí. Y estamos fungiendo en ese momento el papel de víctimas. Y el papel de víctima no es adaptativo, amigos. El papel de víctima lo que hace es estimularte la respuesta de huir. Y el papel que a veces ejercemos de ser personas agresivas, violentas, soberbias, activan el mecanismo de supervivencia de luchar. Pero la mayoría de las veces no es adecuado. Incluso, y perdonen que saque el tema, pero en mi país, yo soy venezolano, como imagino todos sabrán, en mi país, los mismos políticos viven activando sus mecanismos de supervivencia en función de la diatriba política. La diatriba política o el debate político necesita
de sindéresis, necesita de sentido común, necesita de amplitud, necesita de criterios amplios, necesita de ser capaces de ponernos en el lugar del otro para sopesar lo que propone y viceversa. Pero desde un sentimiento instintivo de lucha o huida, desde nuestros mecanismos de supervivencia, lo que vamos a hacer es atacar aquello que no entendemos o aquello que no resuena con nuestras ideas. Pero desde el ataque lo que podemos conseguir es guerra, y desde la guerra nada se consigue. De tal forma que es una forma torpe, es una manera torpe de activar un mecanismo, cuando realmente necesitamos el otro, el mecanismo de adaptación. Y ya vamos a ver en la próxima lámina por qué ese sí es el mecanismo. Ante un hijo que rompió un vaso de vidrio, no necesitamos activar un mecanismo de supervivencia, por Dios. Pero ¿cuántas veces no observamos a un padre de familia que porque su hijo rompió la vajilla, porque su hijo se le cayó un vaso con agua y se desparramó el agua y se rompió el vaso y están los cristales en el suelo, el padre reacciona descargando toda su ira y muchas veces hasta agrediendo a su hijo, olvidándose que toda persona, desde el papa o el dictador más sátrapa que haya existido, o el presidente de la nación más grande del mundo, o sea quien sea, se le puede caer un vaso. ¿Cómo vas a agredir a tu hijo porque se le haya caído un vaso si es una persona que es susceptible de que ese tipo de acontecimientos sucedan? No hace falta activar el mecanismo de lucha o de supervivencia ante esa situación. Lo que hace falta es activar el mecanismo de adaptación para activar la parte del cerebro que sí te va a permitir sacar el mejor partido de la situación, darle una buena enseñanza a tu hijo, aprovechar ese contexto precisamente para que la circunstancia pueda ser valorada y provechosa para el futuro. Entonces, puedes aprovechar esa circunstancia, reitero, para hablar con tu hijo y hacerle entender cuáles fueron las posibles razones por las que ese vaso se cayó. Distracción, no sostenerlo con firmeza, no estar muy pendiente de lo que está haciendo. Y bueno, ahí viene una enseñanza con profundo amor, y ese niño o esa niña nunca más va a estar distraído cuando tenga en sus manos un vaso de agua. Empieza a tomar conciencia del grado de responsabilidad, así sea mínimo, pero lo hay, de sostener un vaso de agua en medio de una reunión, en medio de cualquier situación. Podemos sacar provecho, pero no tenemos que pegar 4 gritos, no tenemos que descargar nuestra ira, porque ahí lo que estamos demostrando es que somos torpes emocionales. Ahí estamos demostrando que no somos capaces de gestionar eficazmente nuestras emociones instintivas. Ahí estamos realmente dando cuenta de nuestra incompetencia emocional. Ahí estamos dejando muy en claro que todavía en ciertos aspectos seguimos siendo analfabetas emocionales. En cambio, cuando una situación se presenta como un problema, pero nosotros le bautizamos con la etiqueta de desafío, todo cambia. Porque ante un desafío yo entiendo intuitivamente que tengo que sacar lo mejor de mí. Ya no hay queja, ya no hay victimismo, ya no hay culpables, ya no hay excusas. Estoy ante un desafío, y un desafío siempre, pero siempre me da la oportunidad de vencerlo. Y si yo lo venzo, entonces yo puedo hacerme más fuerte. Si yo lo venzo, yo puedo crecer, evolucionar, yo puedo ampliar mi abanico de recursos y posibilidades, destrezas y herramientas para afrontar la vida. De eso se trata. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el mecanismo de adaptación? Fíjense, el mecanismo de supervivencia se activa a través de la amígdala cerebral. Nosotros no solo tenemos amígdalas
en la garganta. También tenemos una amígdala cerebral que es capaz de secuestrar, y por favor subrayen esta palabra, es capaz de secuestrar nuestro raciocinio, es capaz de secuestrar nuestro cerebro racional, nuestro cerebro intelectual. Y en ese secuestro activa de forma privilegiada al cerebro límbico y toda la parte instintiva de nuestro cerebro. ¿Por qué? La amígdala hace eso porque ante un peligro, queridos amigos, sería estúpido, sería absurdo ponerse a pensar. Si yo escucho una explosión, yo tengo que agacharme. Eso se hace de forma instintiva. Si la amígdala primero enviara esa información al cerebro racional, a la parte neocorteza, que es la parte más nueva que tenemos, entre comillas, en nuestro desarrollo cerebral, en nuestra evolución cerebral, si tuviéramos que esperar que la amígdala mande la información al cerebro pensante, al cerebro intelectual, al cerebro lógico, y el cerebro lógico evaluara la dimensión de la explosión, si me va a alcanzar o no la explosión, etcétera, la mayoría de las veces sería tarde. No habría tiempo para reaccionar y salvar nuestra vida. Por eso que en el pasado, cuando éramos trogloditas, cuando estábamos en las cavernas, cuando nos enfrentábamos permanentemente a bestias y a fieras, allí se activaba el mecanismo de supervivencia. No había que activar el lenguaje, no había que activar el raciocinio, no había que activar la intelectualidad. No, sería un proceso tardío y torpe. No, en ese momento había que activar la parte instintiva del cerebro para correr o para luchar. Ya se ve más claro, ¿cierto? Es una información que vuela desde la amígdala cerebral como impulso y llega directamente al cerebro límbico, a esa parte instintiva que tenemos, que es la que necesitamos para reaccionar, no para sopesar antes de responder, no, responder instintivamente, ipso facto, y es justo y necesario para el contexto. Ante un peligro, o lucho o huyo, no hay otra. Ante un peligro real que amenace mi supervivencia. Entonces el secuestro emocional se estructura en función de apartar toda posibilidad que el cerebro pensante intervenga en esta ecuación, y lo que tiene predominio es la parte instintiva del ser humano para poder responder. Pero el mecanismo de adaptación, que es el que deberíamos tener, sí, permanentemente activo, no privilegia la zona límbica, al contrario, privilegia la zona prefrontal. Y la zona prefrontal del cerebro nos permite evaluar las circunstancias, interpretar las circunstancias, sopesar las situaciones. Nos permite enfocarnos, nos permite brindar atención concreta y específica, nos permite tomar decisiones adaptativas, decisiones sopesadas, decisiones que sean producto de un análisis concienzudo. Nos permite además optimizar procesos, optimizar respuestas. Nos permite además tomar las lecciones de lo acontecido y aprender de ellas. Así funciona el mecanismo de adaptación. Y como si fuera poco, es capaz de activar la producción de células madres que hoy se saben se encuentran en las cavidades cerebrales, y estas emergen de allí y producen lo que se conoce como neurogénesis. La neurogénesis es la producción de neuronas nuevas, que anteriormente, hasta hace poco, se pensaba que el cerebro tenía una cantidad limitada de neuronas y que a partir de allí, en la medida en que se iban consumiendo todos los días, pues llegaba un momento en que casi no nos quedaban neuronas. Eso hoy se sabe gracias a la neurociencia, gracias a los avances científicos, que
tenemos la capacidad de activar la neurogénesis. La neurogénesis, que es una maravillosa noticia para todos, la neurogénesis es precisamente la creación de nuevas neuronas y en ese proceso intervienen las células madre. Cuando tenemos neurogénesis, entonces potenciamos nuestra creatividad, potenciamos nuestras ideas brillantes, nuestra genialidad, aquello que nos hace inteligentes, aquello que nos hace muy sofisticados en virtud de un pensamiento. Nos otorga además capacidad resolutiva. Es decir, para resolver una circunstancia de adaptación, solo necesitamos activar la zona prefrontal, no la zona de lucha o huida. Para enfrentarnos a un peligro inminente en donde nuestra vida está amenazada, ahí sí necesitamos el mecanismo de supervivencia. No sería inteligente el mecanismo de adaptación, pero ante situaciones cotidianas de tomar decisiones del día a día, de los desafíos del trabajo, de los desafíos de vivir en pareja, de los desafíos económicos, financieros, de los desafíos incluso de salud y todo lo que la dinámica de la vida nos está brindando permanentemente, necesitamos tener activado el mecanismo de adaptación, porque toda su funcionalidad se articula armónicamente en medio de respuestas biológicas positivas y podemos hacer frente gracias a adaptarnos a todo aquello que acontece. Por eso el ser humano también fue evolucionando, porque fue capaz de adaptarse. Se dice, no sé si sea cierto, se dice que animales que sabemos se extinguieron, pues estos animales se extinguieron porque no tenían mecanismos de adaptación, solo tenían mecanismos de supervivencia. ¿Lo ven? Perfecto. Al principio les hablé del doctor Ángel Escudero. Les dije que la información que iba a compartir con ustedes se la debo a él. De hecho, yo tuve la fortuna de estudiar presencialmente con él. Estuve en su casa, estuve en su clínica, conocí a su hija, a su esposa, a su nieto, y es una persona extraordinaria. Las cosas que viví allí, en otra oportunidad se las voy a compartir porque fueron muy impresionantes y ya yo venía siguiéndolo desde hace muchos años porque gracias a sus enseñanzas, las cuales había conocido por internet, yo pude ser un beneficiario de lo que se conoce hoy en día como la remisión espontánea de una enfermedad. Yo logré superar una enfermedad sin someterme a los tratamientos convencionales, sin someterme a una intervención quirúrgica y sin recibir quimioterapia ni radioterapia, gracias a seguir los consejos del doctor Escudero. Gracias a ver sus videos, gracias a asimilar sus enseñanzas y a poner en práctica todo lo que aprendí de él. El doctor Escudero es un médico flebólogo, es una persona de las que es un profesional de aquellos que se especializan en las venas, las arterias, etc. Entonces, este doctor, desde el año 1972, viene realizando una proeza impresionante. Esta proeza debería estar en el récord Guinness. Esta acción que permanentemente él ha estado realizando de forma sostenida desde el año 72, es nada más y nada menos que intervenir quirúrgicamente a las personas, es decir, operarlas sin el uso de anestesia química. Son miles las operaciones, son miles las intervenciones quirúrgicas que el doctor Ángel Escudero ha realizado sin tener que anestesiar a la persona y sin que la persona sienta ningún tipo de dolor. ¿Por qué? Porque el doctor Escudero logró crear una técnica que es la misma que nos sirve para combatir el estrés, que permite la inhibición de ciertas
sustancias químicas, ciertos neurotransmisores, como el caso, por ejemplo, de la acetilcolina, lo cual permite a la persona de forma natural dejar de sentir dolor conservando el tacto. El tacto es información útil, el dolor también es información útil, pero cuando ya el dolor ha pasado el mensaje, cuando ya la persona sabe que hay algo que tiene que tomar en cuenta porque hay un dolor, ya a partir de allí considera el doctor Escudero que no es necesario que persista el dolor. Es decir, si una persona tiene un dolor crónico es porque hay algo que está funcionando mal en su organismo. ¿Cierto? Muy bien, ese mensaje del cuerpo hacia la persona, hacia el individuo, donde le advierte que algo está funcionando mal, ya ha sido transmitido y la persona tiene que tomar cartas en el asunto, pero ya no es necesario que la persona siga sufriendo. Una cosa es dolor, otra cosa es sufrimiento. El sufrimiento es lo que persiste después del dolor porque el dolor está allí. El doctor Escudero ha logrado diseñar una técnica sumamente sencilla que permite potenciar de tal manera el organismo y de tal manera el mecanismo de adaptación y de tal manera el predominio del sistema nervioso parasimpático, que es el contrario al simpático, que sí es el del estrés. Él ha logrado, por medio de esa técnica, que es la que van a aprender hoy, que se articule una armonía biológica global en el cuerpo de tal magnitud que el organismo es capaz de obedecer la intención del individuo de no sentir dolor. Aunque no es el tema de hoy, eso se los prometo que les voy a dar otra conferencia como esta de regalo, pero ya basándome exclusivamente en esta técnica que se conoce como psicoanalgesia volitiva, y en el caso de las parturientas que también dan a luz sin dolor y sin anestesia, se conoce como psicoanalgesia materno-fetal. Les prometo que les voy a dar una conferencia ya exclusiva de este tema. Pues el doctor Escudero desarrolló esta praxis de tal manera que el cuerpo es capaz de dejar de sentir dolor a voluntad. Y por supuesto, para conseguir esto, ya hay una respuesta biológica que contrarresta el estrés, que permite el mejor mecanismo de adaptación del cuerpo y que permite que todo lo que estaba originando el estrés, porque el dolor también genera estrés, todo eso se contrarreste, todo eso se contraste biológica, neurológica, inmunológica y fisiológicamente y el cuerpo recupere su bienestar. Así de impresionante es, pero también es muy sencilla, afortunadamente para todos. Entonces, de este doctor, les decía, yo recibí estas enseñanzas que hoy estoy compartiendo con ustedes. El doctor Escudero ha creado una escuela humanista que lleva por nombre noesiterapia y noesiología. La noesiterapia significa sanación por el pensamiento. Noesis viene del griego pensamiento, pensar, y terapia viene de sanar. Entonces, noesiterapia es una palabra compuesta que significa sanar con el pensamiento. Y noesiología es el estudio precisamente de la noesiterapia en función de permanentemente mantener de forma activa nuestros mecanismos de adaptación, nuestra respuesta global armónica positiva, nuestros procesos biológicos positivos, sanadores, reparadores, rejuvenecedores y regeneradores. La noesiología es el estudio precisamente de la actitud adecuada a nivel humano de el tipo de respuesta consona con una realidad y de qué manera podemos disponer de esos protocolos intuitivos ya habituados a nosotros y darle una respuesta más eficaz constantemente a la vida según los desafíos que ésta siempre nos está brindando, porque es cierto. Entonces, la noesiterapia
reitero para que quede bien claro, es sanación con el pensamiento, es la capacidad de activar los propios mecanismos de sanación y curación del organismo, y la noesiología es el estudio precisamente de cómo podemos lograr eso y cómo podemos conseguir las respuestas biológicas y fisiológicas adecuadas para tener bienestar permanentemente en nuestra vida y que nuestras respuestas sean realmente adecuadas. Perfecto. Saliva simpática versus saliva vagal. Quédense aquí que en pocos minutos voy a estar compartiendo ya la técnica. Yo quiero que esta conferencia quede un poco corta, no quede muy larga, para que la grabación que se las voy a compartir el día de mañana no quede muy larga, porque también me gustaría que ustedes me ayuden a difundirla entre sus amigos, entre sus familiares, entre personas que ustedes consideren que escuchando esta información, pues esto pueda traducirse en un bienestar en la vida de estas personas. Nosotros producimos permanentemente saliva, eso no es secreto para nadie. Sin embargo, cuando nuestra saliva está espesa o tenemos la boca seca, eso se conoce como saliva simpática. Y cuando nosotros tenemos la boca muy húmeda, una saliva muy fluida, muy líquida, tenemos saliva vagal o saliva parasimpática, como se conoce. Esto significa que la saliva simpática está íntimamente relacionada con el predominio del sistema nervioso simpático, que es precisamente el sistema nervioso que se activa con predominancia en relación a el estrés, lo que hemos estado hablando precisamente, y en relación a los mecanismos de supervivencia del cuerpo. La saliva vagal, al contrario, complementa. La saliva vagal está íntimamente relacionada con el predominio parasimpático, que se conoce cuando otorga una respuesta biológica positiva, global y armónica como predominio vagal muscarínico. Presten mucha atención aquí. La saliva vagal entonces es líquida y la saliva simpática es espesa o seca. ¿Quién de ustedes, ante una circunstancia estresante, no ha experimentado que la boca se seca? Ante un momento de ira, ante un momento de impotencia, de rabia, de susto, de miedo, de terror, de pánico, ¿han sentido que la boca se seca? Por supuesto. Ese es el indicativo que el mecanismo de supervivencia del cuerpo se ha activado. El sistema nervioso simpático ha cobrado predominancia sobre el parasimpático. Ante cualquier situación de peligro, cuando se activa la respuesta instintiva de lucha o huida, hay saliva simpática. No obstante, ante acontecimientos contrarios, acontecimientos tiernos como observar y apreciar el nacimiento de un bebé, el tener en brazos a un bebé, el momento más hermoso, más idílico con nuestra pareja, con aquella persona que amamos, el momento de un perdón, de un abrazo sincero, o en el momento en que precisamente se liman todas esas asperezas y las personas logran reconciliarse ante la celebración de haber logrado un éxito, una conquista, ante una ganancia importante de dinero, ante una ganancia importante en cualquier otro sector de la vida, ante un premio, ante un mérito, ante la valoración de una circunstancia positiva, nuestra boca se llena de saliva. ¿Por qué? Porque se activa una respuesta adaptativa, porque se activa el predominio vagal muscarínico, porque se activa una respuesta global armónica del cuerpo y acompaña aquella circunstancia con la producción de saliva. ¿Por qué? Porque el nervio vago está vinculado con las glándulas sublinguales y cuando hay predominio vagal, que viene precisamente de ese nervio vago, la única forma
de él poder activarse en predominio es produciendo saliva. Y viceversa también es así. La única forma, o mejor dicho, no la única, la forma en que nosotros podemos realizar esto de manera volitiva y muy fácilmente es activando saliva. Si nosotros activamos saliva a voluntad y damos la orden a nuestro cuerpo que las glándulas sublinguales empiecen a inyectar saliva y a humedecer nuestra boca, estamos obligando prácticamente a nuestro sistema vagal muscarínico, entiéndase el sistema parasimpático, a que predomine sobre el simpático. Ya esto puede ir dándole ciertas pistas. Si ante una situación desesperante se me seca la boca y entiendo que hay una respuesta negativa y entiendo que hay una vasoconstricción de mi sistema arterial y entiendo que mis órganos están recibiendo menos sangre, que mi cerebro está recibiendo menos oxígeno, que mi corazón está recibiendo menos sangre y está latiendo con mayor esfuerzo para conseguir su dosis de combustible, y puedo valorar que no hay un verdadero peligro, sino que es una situación que yo de alguna manera he dramatizado, pues lo más inteligente es que yo produzca saliva para activar una respuesta global armónica adaptativa. ¿Lo ven? Es una manera de contrarrestar todo el proceso fisiológico tóxico que me está originando el predominio simpático sin necesidad. Ante un peligro real, ante la amenaza de la existencia, de la supervivencia, de la vida, ahí sí es necesario tener la boca seca y tener el mecanismo de supervivencia activo. Repito esto porque es importante. Pero si yo evalúo que me he estresado sin necesidad, que estoy confundiendo problema con tragedia, que estoy confundiendo desafío con problema, que le estoy magnificando, que le estoy subiendo 2 o 3 tonos a la situación, que estoy interpretando de forma torpe y totalmente exagerada el acontecimiento, si me estoy dejando secuestrar emocionalmente, si me estoy dejando llevar por un arrebato emocional, si logro tomar conciencia de eso, entonces puedo a partir de allí tomar el control. ¿Y cómo puedo tomar el control? Paso número 1, necesito equilibrar mi respuesta biológica. Necesito generar el predominio del sistema nervioso vagal, del sistema nervioso parasimpático. ¿Cómo? Produciendo saliva. ¿Por qué? Porque ya se los dije, el nervio vago necesita estimular las glándulas sublinguales para poder activar la respuesta global armónica del organismo. De tal forma que le estoy dando una orden expedita, clara, diáfana y meridiana a mi sistema nervioso vagal muscarínico para que se active en función de producirme la saliva. Fíjense qué curioso. Yo le estoy ordenando a mi organismo que produzca saliva, pero para que mi organismo produzca saliva, se obliga a activar todos los procesos biológicos y fisiológicos del mismo para poder cumplir mi orden. Y en función a ello, se crea en mi organismo una respuesta global armónica de índole positiva. Y ahí es cuando además sucede todo esto que les había comentado en esta lámina, en el mecanismo de adaptación. Soy capaz de evaluar con más nivel de conciencia, con más amplitud, con más inteligencia. Soy capaz de enfocarme, porque cuando estamos estresados nos cuesta mucho enfocarnos, estamos como dispersos. Por eso es que una persona en medio de un estallido de estrés, sin necesidad, de pronto no encuentra las llaves, de pronto tiene la llave en el bolsillo y no es capaz de sentirla y se desespera porque en ese momento está secuestrada su racionalidad, no es capaz de evaluar con objetividad, no es capaz de enfocarse con un criterio concreto de lucidez, y las decisiones no se pueden tomar ante un momento de estrés. Es muy difícil optimizar, es muy difícil sacar ventaja a nuestras facultades, a nuestros recursos intelectuales, a lo aprendido, a la experticia, a la experiencia.
Nuestras células madres no se activan, no se produce neurogénesis. Entonces nuestra capacidad resolutiva merma. Pero si hacemos lo contrario, si somos capaces de producir saliva, activar una respuesta global armónica de nuestro organismo y generar todo este proceso maravilloso, todo este riego sanguíneo, para que una vez que la adrenalina ya desaparece de nuestra sangre, entonces ese reparto sanguíneo que se encontraba distorsionado y que estaba privilegiando de alguna manera a nuestros músculos, ahora no, ahora privilegia a nuestros órganos. Entonces, el corazón comienza a latir en armonía, ralentiza sus pulsaciones, porque el corazón estaba haciendo un esfuerzo hasta 4 o 5 veces mayor para poder obtener su dosis idónea de sangre, pero a costa de un esfuerzo mayor. Ahora no, ahora hay un riego sanguíneo que privilegia a los órganos y por ende privilegia al corazón, y ahora el corazón está recibiendo su dosis necesaria, su dosis sana de nutrientes, de oxígeno, de sangre. Nuestro cerebro también parte de lo mismo. Nuestro cerebro ahora vasodilata el sistema de capilares, y estos capilares cerebrales se llenan de sangre, se llenan del oxígeno, porque la sangre es la que transporta el oxígeno, y en medio de esos capilares cerebrales bien optimizados, bien vasodilatados, todas las facultades intelectuales, la genialidad, la creatividad, la memoria, todo se activa con armonía. Mientras que el estrés, al haber vasoconstricción de esos capilares cerebrales, hace que el cerebro baje su desempeño y la persona en medio de un estado de estrés no recuerda nada. Por eso es que un alumno, por ejemplo, ante el desafío de responder un examen, por mucho que haya estudiado, si se estresa, si se le seca la boca, no recuerda nada, se bloquea. ¿Por qué se bloquea? Porque ya les dije, el mecanismo de supervivencia presenta lucha, huida o bloqueo. Ante esa situación, el alumno, el estudiante, está sobreestresado sin necesidad ante el desafío de responder un examen, ve aquello como una circunstancia trágica, se deja secuestrar emocionalmente, se le seca la boca, sus capilares cerebrales están vasoconstriccionados, no llega la suficiente cantidad de sangre al cerebro, el cerebro empieza a desconectar algunas partes porque no tiene el combustible necesario, y entre esas partes que desconecta está la memoria, y resulta que ahora el alumno no se acuerda de todo lo que estudió, pero es normal si no tiene combustible. Tiene muy poco combustible, tiene solo lo necesario para la supervivencia, para el cerebro límbico, para el cerebro reptiliano, para lo instintivo, para lo irracional, pero no para lo racional. Igual cuando una persona tiene una respuesta fóbica, esa es una respuesta irracional, esa es una respuesta en la que se activa muchas veces por error el mecanismo de supervivencia. ¿Por qué? Bueno, porque de pronto la persona vivió una circunstancia extrema, estuvo a punto de ahogarse o quedó encerrada en un ascensor en un momento determinado, y resulta que esa información quedó allí, quedó guardada en circuitos neuronales de manera de referencia para que ante acontecimientos parecidos se vuelvan a activar todas las respuestas neurológicas, fisiológicas, instintivas, etcétera. Es normal, el cuerpo así aprende. Si tú te quemas una vez, ya la segunda vez no vas a meter la mano allí porque ya aprendiste la lección ya. Pero muchas veces aquello queda sobredimensionado. No significa que porque una vez te quedaste encerrado o encerrada en un ascensor se vaya a repetir la situación cada vez que te montes en un ascensor. Por lo tanto, la respuesta instintiva de supervivencia no es necesaria. No obstante, en personas que han quedado traumadas, se le activa. Es una respuesta irracional, es un secuestro emocional, pero inadecuado, porque simplemente se montó en el ascensor, ni siquiera el ascensor se ha detenido, ni siquiera se ha parado entre un piso y otro. Entonces no hay necesidad de reaccionar así. Pero la persona no logra dominarlo porque es algo irracional, porque hay un secuestro emocional. La amígdala cerebral ha secuestrado el raciocinio y ha
privilegiado la respuesta instintiva y el mecanismo de supervivencia. No obstante, si esa persona, a pesar de que ha sido secuestrada, es capaz de respirar profundo y de comenzar a producir saliva, los primeros segundos va a ser un poco difícil, pero posteriormente comenzará a sentir cómo en 2-3 minutos ya habrá conseguido un balance, ya habrá conseguido lo que se conoce en medicina como homeostasis, ya habrá conseguido un equilibrio completo del cuerpo. ¿Por qué? Porque el predominio vagal muscarínico se habrá puesto en marcha. ¿Gracias a qué? Gracias a activar la saliva vagal. Ante una situación de estrés, activar la saliva vagal. Ante una situación que sé que la voy a pasar un poco mal, por ejemplo, imaginemos que tengo fobia a hablar en público y tengo mucho miedo de salir allá afuera a esa tarima y enfrentarme a esa cantidad de personas que van a estar pendientes de lo que yo voy a decir, de cómo estoy vestido, de cómo gesticulo, de cómo me muevo, que si lo hago bien, que si lo hago mal. Toda esa cantidad de información que te abruma en un momento determinado y te genera una respuesta fóbica y te genera sudoración en las manos y te genera una cantidad de respuestas muy inconvenientes, muy desagradables. Todo eso puede ser balanceado, armonizado, produciendo saliva. Así de sencillo, produciendo saliva. ¿Cómo vamos a producir saliva? Y ya estamos en la explicación de la técnica. Vamos a hacerlo de una manera muy fácil. Por ejemplo, imaginando que estamos comiendo limón. Nos imaginamos así, nos figuramos que estamos partiendo el limón con un cuchillo por la mitad y estamos exprimiendo ese ácido jugo y que lo estamos recibiendo en la lengua y parte debajo de la lengua, se inunda todo eso con el cítrico sabor del jugo de limón y nuestro cuerpo, porque ya tiene anclajes asociados a esa experiencia, va a reaccionar de manera instintiva produciendo salivación. Pero como les decía, esa salivación es una orden clara, diáfana, meridiana a nuestro sistema global armónico a activar el predominio del sistema nervioso vagal muscarínico, que es el contrario al simpático. Si estamos estresados, tenemos el simpático predominando, pero si yo produzco saliva a voluntad, si mi boca se llena de agua, de saliva, si la saliva es fluida, si la saliva es líquida, para que el cuerpo haya podido producir esa saliva, necesariamente habrá tenido que activar la respuesta predominante del sistema vagal muscarínico. Y allí habremos conseguido la magia. Y estamos ante un conocimiento impresionante, que es apenas la punta del iceberg, queridos amigos. Esto es tan poderoso que después que las personas producen saliva en medio de la consulta con el doctor Ángel Escudero, él les pide que le ordenen a su cuerpo que no van a sentir dolor mientras se estén dejando intervenir quirúrgicamente y las personas no sienten dolor. Yo los invito a que vayan a YouTube, no en este momento, sino al terminar la conferencia, que ya nos quedan 3-4 minutos, y busquen los videos del doctor Ángel Escudero y van a poder corroborar muchísimas operaciones que están ahí grabadas en video o en vídeo, como dicen aquí en España, y van a poder evidenciar cómo esas personas son operadas con bisturí, suturadas y todo, sin dolor, con total y absoluto bienestar. ¿Gracias a qué? A permanecer en ese quirófano produciendo saliva. Lo único que les pide el doctor Escudero es produce saliva, dale la orden a tu cuerpo de anestesiarse y mientras yo te esté operando, tú no dejes de producir saliva. ¿Por qué? Porque el doctor Escudero sabe y desde el año 72 lo ha comprobado no con un paciente, no con 100 pacientes, no con 1000 pacientes, con varios miles de pacientes y con varios miles de parturientas sin uso de anestesia química, que la producción de saliva y en medio de una respuesta biológica positiva que te provee
el predominio vagal muscarínico, en medio de esa respuesta global armónica, tu cuerpo está más susceptible de aceptar tus órdenes, está más abierto a obedecer lo que tú le exijas, lo que tú le pidas, porque total, tú eres el dueño de tu cerebro, tú eres el dueño de tu cuerpo, tú eres un ser conciencial, energético que habita tu cuerpo, tú eres el amo y señor o la ama y señora de tu cuerpo y también de tu cerebro. Tú decides, tu intención es decisiva, es determinante y tu cuerpo o a tu cuerpo no le queda más remedio que obedecerte. ¿Y cuál es la manera más eficaz de que tu cuerpo te obedezca una orden? Bueno, ante una respuesta vagal muscarínica que se logra con la producción de saliva. Con 2 o 3 minutos que tú dediques a producir saliva y a sentir que tu boca se ha inundado de saliva, imaginando el limón o simplemente repitiendo: mi boca se llena de saliva, mi boca se llena de saliva fluida, líquida, abundante. Si tú empiezas a ordenar a tu cuerpo eso, cuando tengas 3 minutos y hayas llenado tu boca de saliva y tú hayas experimentado que debajo de tu lengua y en tus glándulas sublinguales haya emergido esa cantidad de agua, tenlo por seguro que allí puedes mejorar un dolor de cabeza, aliviarlo, ordenarle a tu cuerpo que anestesie alguna parte del organismo y además, tenlo por seguro, habrás reequilibrado tu respuesta biológica, tendrás todos los maravillosos beneficios de los mecanismos de adaptación que algunos están escritos en esta lámina que te estoy presentando y tendrás mayor bienestar y como si fuera poco, al lograr lo que se conoce como homeostasis, que es el equilibrio biológico, neurológico, fisiológico e inmunológico del cuerpo, también habrás fortalecido la respuesta de tu sistema de defensas. Y ante la respuesta de tu sistema de defensas, con la activación del predominio vagal muscarínico, nada tienen que hacer las bacterias, los virus, los parásitos o los hongos. Se equilibra tu pH. En cambio, con la respuesta de estrés es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ante una circunstancia de lucha o huida, el cerebro no le va a dar importancia a las bacterias, a los virus o a los microorganismos, a los gérmenes patógenos, para nada. El cerebro, en medio de establecer un orden de prioridades, si sabe que te estás enfrentando a un peligro inminente de una lucha con un delincuente o de una lucha con un oso o con un tigre, un león, evidentemente el cerebro desconecta algunas partes del cerebro o de sí mismo y dice, bueno, vamos a activar la respuesta instintiva de defensa, pero el sistema inmunológico en ese momento se debilita. ¿Por qué? Porque el cuerpo no le puede dar privilegio a estar luchando con virus, bacterias, cuando frente a ti tienes a un tigre que te va a comer, que hay que correr, hay que luchar, con lo cual hay que enviar más sangre a los músculos para que tengas más fuerza en las piernas y puedas subir una pared si es necesario, o puedas subir escaleras corriendo, o puedas escaparte con la mayor velocidad posible. Ahí es donde está precisamente la magia. Si la respuesta es adecuada y hay un peligro real y verdadero, entonces sí es necesario que los músculos estén llenos de sangre. Pero si esa respuesta de tener los músculos llenos de sangre, de desactivar algunas partes del cerebro, de debilitar el sistema de defensas porque no le estás dando potencia al mismo, la estás creando en virtud de un problema que te has creado tú en tu mente, dramatizando una situación, repito, porque ibas conduciendo y alguien se te atravesó, porque alguien te tropezó en una cola, porque tu hijo se le rompió un vaso, porque te ensuciaron el piso, porque te ensuciaron la cocina. Si vas a estar activando mecanismos de supervivencia por todas esas estupideces,
entonces el precio que estás pagando es muy caro, porque estás debilitando tu sistema inmunológico, estás perdiendo la batalla contra los virus, bacterias, contra los hongos y parásitos. Las enfermedades se están desarrollando tranquilamente en tu cuerpo porque permanentemente tienes desactivado el sistema de defensas. El sistema inmunológico, el sistema inmune está desactivado porque tienes activo el mecanismo de supervivencia. Y ante el mecanismo de supervivencia, el sistema inmunológico se debilita. Y todas esas enormes facultades que te brinda el mecanismo de adaptación también se debilitan o simplemente desaparecen. Así que la decisión es tuya, la decisión es mía, la decisión es de cada uno de nosotros, con adultez, con madurez, con raciocinio, con brillantez e inteligencia, es tener la autogestión emocional eficaz de tomar la decisión que ante cualquier eventualidad desagradable, mientras no amenace mi supervivencia, entonces yo voy a producir saliva a voluntad, voy a llenar mi boca de saliva y voy a permitir que en mi cuerpo se active una respuesta global armónica que sí me permita la mayor evaluación, la mayor creatividad, la mejor decisión, el mayor aprendizaje, la mejor optimización, la mejor planificación, la mejor memoria y la articulación más grande y enorme de todo mi potencial, de todas mis facultades y de todas mis herramientas y recursos en virtud de resolver aquello que está sucediendo en mi vida. Muy bien, voy a abrir el chat para la despedida, queridos amigos. Hasta aquí la conferencia de hoy, y lo único que les voy a pedir, si les ha gustado esta conferencia, es que una vez que yo les envíe la grabación, si ustedes tienen a bien compartirla con sus familiares, con sus amigos, háganlo, por favor. Háganlo, porque yo estoy seguro, a mí no me queda ninguna duda que esta información puede ser muy valiosa para muchísima gente. Que hoy en día este mundo moderno, esta sociedad en la que estamos inmersos, que vive una especie de matrix social, está necesitada, está urgida de este tipo de información. Que esta información puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Que esta información puede desactivar un sistema de defensas que se queda absolutamente inmóvil ante un tumor, ante el crecimiento de un tumor. Muchas veces el cáncer se desarrolla porque el sistema inmunológico del cuerpo está debilitado, está aturdido y comienza a originarse una mitosis celular irregular en alguna parte del cuerpo y resulta que el organismo no es capaz de activar el sistema de defensas que podría perfectamente activar las células NK, las natural killer, que son las capaces de devorar literalmente ese tumor. Resulta que el sistema inmunológico está prácticamente desactivo o solamente está activado mínimamente. Y por supuesto el cáncer va creciendo y el cuerpo no logra contrarrestarlo. O el sistema informático del cuerpo también deja de funcionar bien y no activa respuestas adecuadas. De tal forma que conocer esta sencilla información de activar permanentemente la producción de saliva y tener una respuesta global armónica constantemente en nuestro organismo puede ser la diferencia entre el bienestar, el malestar, entre la salud y la enfermedad y entre la vida y la muerte. Por eso considero que era una información relevante. Y como muy buena noticia, el EFT activa el predominio vagal. No sé si se han dado cuenta ustedes que han estado estudiando el curso, que cuando hacen las rondas empiezan a relajarse. Obviamente que al principio, cuando estamos en la fase del reverso psicológico, como estamos sintonizando con el problema, es normal que activemos respuestas un poco negativas, porque es el momento de la sintonía. Pero en la medida en que vamos haciendo las distintas rondas, empezamos a sentir relajación y empezamos a sentir que nuestra boca se empieza a llenar de saliva. Eso significa que estamos logrando la respuesta global armónica.
Entonces, el EFT sirve para eso, sirve para optimizar todos nuestros recursos, sirve para fortalecer nuestro sistema inmunológico, sirve para sacar la mejor versión de nosotros en virtud de nuestras facultades, recursos y herramientas naturales, innatas, que están allí para ser aprovechadas por nosotros. Así que mi invitación es a que compartan nuestro curso de tapping.com, es un curso gratuito. También es cierto que nosotros tenemos otros cursos que son ya más profesionales, que son más avanzados, que son más de mayor experticia, de mayor exigencia y tienen un coste que nos permite mantenernos como institución, como academia, pero eso no significa que no tengamos cursos gratuitos también para compartir con el mayor cariño y el mayor amor con todos ustedes. Muchas gracias por haber asistido a nuestra conferencia. Que Dios me los bendiga a todos y nos veremos pronto en una nueva conferencia.